Bueno, buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar sobre gestión integral de residuos sólidos. Para ustedes, ¿qué es esta imagen? ¿Qué palabra Basura. viene a la mente? Basura. Y esta, por ejemplo, Basura limpia, no sé. limpia, ¿se vale? Reciclaje. Reciclaje, ajá, muy bien. Bueno, la cosa es que es precisamente eso. Uno está limpio y el otro tiene residuos y está mezclado con todo. Un residuo es un material sólido o semisólido, líquido o gaseoso que un generador hace y quiere deshacerse de él. Y este puede ser valorizado o tratado responsablemente para que luego sea manejado para su disposición final. La basura es, por otra parte, todo aquello que no se puede valorizar, pero hay tecnologías y métodos que permiten que logremos valorizar casi todo. En Costa Rica, así como en todo el mundo, la situación está poniéndose cada vez más grave. Eso porque tenemos un modelo capitalista de consumo en donde vamos a querer consumir la última versión de todo y no solo esto, sino porque tenemos obsolescencia programada, que esto es que incluso hay softwares que hacen que, por ejemplo, las baterías empiecen a perder capacidad y entonces así tengamos que ir reemplazando cada vez más los artefactos electrónicos que tenemos, por ejemplo, o por ejemplo la moda que hace que queramos tener la última prenda y entonces ya botemos lo que no nos sirve y así. Por ejemplo, la producción de residuos se ha duplicado en menos de 15 años, pasando de 3.000 toneladas diarias en el 2000 a 5.500 toneladas diarias en el 2014. Esto es más o menos 1 kilogramo de basura por día por persona, o sea, es un montón. Y en Costa Rica se producen 37.000 toneladas al año. Eso es más de 300 toneladas diarias. Más o menos se divide en de un 55 a un 60% en orgánicos, de un 21% en papel y cartón, más de un 11% en plásticos, 1% en vidrios, 2% en metales y 7% en no aprovechables. O sea que hay 93% aprovechables. Eso fue del año 2014. Ahora, para datos más actuales, tenemos que en el 2019 habían 1.162.450 toneladas que iban a rellenos sanitarios. Luego, en el 2020 tenemos lo del 2019 y aumentaron 60.000, casi 61.000 toneladas que iban a rellenos sanitarios. En Limón se producen 100.000 toneladas diarias y de esto los residuos ordinarios fueron 1.182.000 toneladas de hogares y 267.626 toneladas de comercios y otros. Del 2019 al 2020 se aumentó un 12% en la recuperación de residuos valorizables, más que todo en papel y cartón. Y esto porque se han venido dando acciones de planes de gestión para la gestión de residuos y compostaje, mejormente conocido como Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos o Plan de Acción, Plan Nacional de Compostaje. Luego tenemos que, según el Ministerio de Salud, en el 2016 se producían 4.000 toneladas diarias. De esas eran recolectadas
3.120 toneladas. 880 toneladas ni siquiera eran recolectadas. Y de esto iban 2.720 toneladas a rellenos sanitarios y 400 a vertederos. La diferencia entre rellenos sanitarios es que a los rellenos sanitarios se les da un tratamiento como pueden ser de diferentes formas, pero que se le dé un tratamiento, puede ser echándole tierra de por medio o distintas tecnologías. Y los vertederos es simplemente que echan la tierra y echan los residuos, perdón, y listo. No se le da mayor tratamiento. Aquí hay algunos de los rellenos sanitarios que hay, o bien centros de acopio y demás que hay en Costa Rica, por ejemplo en Limón. El relleno sanitario que tenemos es de Vivertier, se encuentra en Santa Rosa, adentro. O también Vivertier tiene más rellenos sanitarios. También hay más alternativas que podemos simplemente buscar en Google Maps y ahí nos salen. Como consecuencias de una mala gestión, o sea, de los vertederos o de residuos no recolectados, tenemos contaminación del aire, que se produce más que todo, por ejemplo, metano, que es un gas de efecto invernadero que destruye la capa de ozono y entonces permite que los rayos del sol vengan y destruyan toda nuestra hermosa atmósfera. Y además este compuesto metano genera malos olores. Además, se da la contaminación del agua por los lixiviados que se filtran por el suelo y llegan a los mantos acuíferos, contaminando los océanos y los ríos. Y bueno, de ahí nosotros comemos también y nos bañamos y entonces nosotros nos llenamos de todo eso, así como el aire que respiramos, y eso puede llevar a la consecuencia número 6, que es reducir nuestra calidad de vida por generación de enfermedades. También se degradan los suelos porque se reduce la fertilidad, la capacidad de aireación, la retención de agua y la porosidad. Se da un aumento en los riesgos de incendios porque cuando uno tiene plástico mal acumulado, el plástico puede ser muy fácilmente incendiado. También, evidentemente, se da la alteración de los ecosistemas, sobrecargando su capacidad de regeneración y afecta a la flora y fauna del paisaje natural y la biodiversidad. También tenemos como consecuencia las islas de plástico. Hay de 5 a 7 islas de plástico en el mundo. Tenemos la de el Océano Índico, la del Pacífico Sur, Atlántico Norte y la del Pacífico Norte. Aquí se indican las toneladas de las islas, literal son un montón de basura, plásticos que están acumulados en medio del océano. Se puede ver desde el avión, digamos, 8.000 toneladas de plástico en el Pacífico Norte, esta es la más grande. 51.3 toneladas en el Atlántico Norte, 11.6 en el Atlántico Sur, 19.1 en el Pacífico Sur, 53.6 en el Océano Índico. Y esto se da por la basura que no se recolecta y entonces las corrientes marinas hacen que se acumule en ciertos puntos. Pero además de esto, los plásticos cuesta mucho que se degraden y cuando se degradan empiezan a degradarse como microplásticos. Sí, Rachel. Tienes un mensaje. Ok, vamos a dejar ingresar a doña Tamara. Ok. Disculpen. Listo. Estamos hablando de las islas de plástico. Entonces, los microplásticos es un problema. Se estima que las personas se comen alrededor de una tarjeta de plástico, o sea, 5 gramos de plástico a la semana de comer comida proveniente de los océanos. Eso es muy alarmante.
Casi el 80% del plástico de los océanos viene de fuentes terrestres. Entonces, la Ley de Gestión Integral de Residuos de Costa Rica, de la ley número 808.839, plantea primeramente que tenemos que dejar de ver la basura como basura, sino como residuos, porque eso cambia nuestra mentalidad de que nada más disponemos de lo que ya no nos sirve y ya, sino que son residuos que se tienen que dar un tratamiento adecuado y demás. Esta ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. Tiene diversos principios generales, como lo es el gradualismo, que es que esto se da de forma progresiva y no de forma abrupta. Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización son establecidas de forma progresiva. Luego tenemos responsabilidad extendida y responsabilidad compartida, que esto es que, por ejemplo, las empresas hacen campañas de reciclaje, como por ejemplo la Coca-Cola Company, que es tan bien conocida por su publicidad de hacer buenas acciones después de generar tantísimos residuos y demás. Los productores o importadores tienen la responsabilidad del producto durante su ciclo de vida, le tienen que dar un seguimiento a sus productos. Mientras que también se tiene que la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social y requiere de participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados. Esto es que no sirve de nada también que hayan campañas de reciclaje por parte de todos si los mismos consumidores no se toman su tiempo de separar los residuos, de limpiarlos, porque si no se limpian, si tienen la mínima grasa, ya no se reciclan, ya no se reutilizan, entonces se disponen a rellenos sanitarios, a vertederos o al medio ambiente, quién sabe qué hacen con eso. Y entonces, y todos son responsables de los residuos que se generan y se consumen. Luego, la internalización de costos se refiere a que es la responsabilidad del generador asumir los costos que implica la proporción a la cantidad y calidad de los residuos que genera. Esto es que, bueno, la gestión tiene un costo, ¿verdad? Costo no nada más de recursos como jabón y agua, sino de tiempo, porque a veces evidentemente da pereza limpiarlo y gestionarlo y ir al lugar, al centro de acopio, porque en la mayoría del país, por ejemplo en Curriabat, hay un camión que recoge residuos valorizables, pero en la mayoría de Costa Rica o del mundo no hay ese tipo de iniciativas, entonces hay que sacar un chance para ir, venir, hacer, deshacer, entonces todo esto lo deberíamos hacer según la ley de gestión. Luego tenemos los planes municipales para la gestión integral de residuos sólidos. El objetivo general es desarrollar en el Cantón de Limón un compromiso tanto de la municipalidad como de las comunidades e instituciones públicas y privadas para realizar un adecuado con manejo de los residuos sólidos producidos en el cantón. Actualmente se generan 71.38 toneladas diarias y 0.84 kilogramos por habitante por día en Limón. Según el reglamento municipal para la valorización de los residuos, según el artículo 1, la normativa tiene objeto de cumplir con las disposiciones de la gestión integral de residuos para procurar el mayor aprovechamiento o valorización de los residuos sólidos municipales que permitan además las opciones de generar combustible o la restitución de su valor energético y se evite en lo posible su enterramiento o disposición final en cumplimiento de los planes nacionales de gestión de residuos y lo dispuesto según la ley indicada. Entonces,
el reglamento municipal también tiene en consideración que la FEMETRON y las municipalidades que se adhieren a este modelo y reglamento promoverán un aprovechamiento efectivo de los residuos sólidos municipales y que además se cuenta con un modelo tecnológico en donde las municipalidades que se acogen a esa normativa y modelo promoverán el desarrollo de tecnologías alternativas amigables con el ambiente. Esto es importante de contemplar, especialmente para las personas que les interesa proponer proyectos o están buscando una forma de emprender o estudiaron algo relacionado con tecnología, en donde las municipalidades se ven obligadas a constantemente estar buscando proyectos para mejorar continuamente. Es decir, ellos tienen la obligación de escuchar su propuesta de proyecto al menos para, por ejemplo, un centro de acopio, un centro de compostaje o lo que a usted se le ocurra que sea mejor que un relleno sanitario, por ejemplo, que hay muchas opciones para eso. Entonces, es una forma de emprender con las municipalidades. Entonces, las etapas de la gestión son de mejora continua, se ajusta a una política ambiental que ya vimos que es la Ley Integral de Gestión de Residuos, luego se planifica, se implementa y se opera, se verifica y se revisa por la dirección y luego nuevamente se da ese seguimiento a la planificación de la gestión que se esté dando. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los residuos ordinarios de manejo especial y peligrosos. Entonces tenemos los desechos en general. Normalmente van a ser más que todo biodegradables, pero de esos podemos reclasificarlos en orgánicos, que pueden ser huesos, restos de alimentos, incluso pueden ser servilletas con aceite, porque las servilletas en sí se pueden reciclar como papel, pero las servilletas con aceite se pueden compostar incluso. Se recomienda así cuando se vaya a compostar, reducir el tamaño de partícula. Esto es triturar todos los alimentos o, por ejemplo, incluso los cartones que estén llenos de aceite o de restos de alimentos, triturarlos, romperlos lo más posible para que se descompongan lo más rápido posible y se conviertan en tierra fértil. Luego tenemos los vidrios como botellas o vidrios rotos, pero no cerámica o cristal. En el envase amarillo lo que vamos a tener son plásticos y envases metálicos que, bueno, se tratan de forma diferente, pero se pueden clasificar en un mismo contenedor, que van a ser, los plásticos son todos los tipos de plásticos, PET, HDPE, LDPE. Por ejemplo, el PET es muy difícil de reciclar, pero algunas personas sí lo intentan reciclar. Los metálicos es más que todo como latas y envases, bebidas enlatadas. El papel, tenemos todos los tipos de papeles como periódicos, revistas, envolturas. Y los desechos peligrosos son como los de los hospitales o bien baterías, insecticidas, aerosoles, aceites de cierto tipo que son peligrosos como los aceites de carro o productos tecnológicos que son los productos electrónicos que se dan un manejo especial diferente. El reglamento para clasificar y manejar residuos peligrosos establece que las condiciones y requisitos para clasificarlos, así como normas y procedimientos para la gestión de estos desde una perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible. Los residuos peligrosos son los que por su reactividad química y sus características tóxicas y explosivas y corrosivas, radioactivas, biológicas, infecciosas e inflamables, tóxicas o de persistencia ambiental, o que por su tiempo de exposición pueden causar daños o afectar la salud o el medio ambiente. Estos se clasifican en la tabla que vemos acá presente, que puede ser explosivo, comburente, fácilmente inflamable, irritante, nocivo, tóxico, carcinógeno, corrosivo, infeccioso, tóxico para la reproducción, mutagénico, sustancias que
emiten gases tóxicos, sustancias preparadas susceptibles o peligrosos para el medio ambiente. Acá podemos ver la simbología, la letra, el código. Y estos son para los residuos, que no se tiene que confundir con la clasificación para los productos, que es distinta, pero finalmente es como durante su ciclo de vida, primero son productos y luego son residuos, ¿verdad? Para los productos tenemos siempre etiquetas, siempre deben venir etiquetados, nos podemos fijar en el color rojo, su grado va a ser del 0 al 9, al 5, perdón, en donde el 0 va a ser el menor, el 5 va a ser el mayor, el rojo va a ser la inflamabilidad, el azul va a ser los riesgos de la salud que este compuesto da, el amarillo va a ser la reactividad o lo inestable que es, y la casilla blanca son para indicaciones especiales como si es radioactivo, oxidante o corrosivo. Tenemos la clasificación según la ONU, si es explosivo, inflamable, no inflamable como un gas comprimido, líquido inflamable, sólido inflamable, combustión espontánea, peligroso en contacto con el agua, comburente, tóxico orgánico, venenoso, nocivo, que tiene que estar lejos de los alimentos, de riesgo biológico, radioactivo, corrosivo o el número 9 que son misceláneos. Luego también están las sustancias que están peligrosas para el medio ambiente, que son todas las sustancias, mezclas o soluciones sólidas o líquidas de cualquier clase que contaminen el medio acuático. Por ejemplo, algunos residuos peligrosos son el aldrín, el alcohol lílico, el fosfato de aluminio, el ácido arsénico, trióxido de arsénico, cianuro de bario, cianuro de calcio. Esos son productos con nombres muy elaborados, pero realmente todos tenemos productos peligrosos en nuestra casa, como por ejemplo el cloro, como por ejemplo esmalte de uñas o Baygon, o casi que todos los productos de limpieza son peligrosos, baterías o también acetona, quitasmalte. Bueno, sí, tenemos muchos tipos de productos tóxicos en nuestra casa que a la hora de disponerse tienen que tener un tratamiento especial. Particularmente en Limón se da mucho la agricultura, ¿verdad? Vivimos mucho de la agricultura, entonces se tiene que tener presente el reglamento número 37.358 para el manejo de rastrojos, desechos y residuos de origen animal y vegetal para el control de plagas, que tiene como objeto controlar la mosca Stomoxys calcitrans por medio del manejo de los rastrojos, desechos o residuos de origen vegetal provenientes de procesos agrícolas, así como de los desechos o residuos de origen animal que se generan como parte del proceso productivo de la actividad pecuaria para atenuar el impacto en la salud pública o animal. Para manejar los residuos peligrosos, primeramente se generan, ¿verdad? Después se clasifican y se identifican, se le da un pretratamiento o un acondicionamiento, se almacenan o se copian, se transportan, que mediante el transporte también se tiene que venir muy claro en el contenedor del transporte qué es lo que se está transportando, se tratan, se valorizan o se recuperan y se disponen finalmente. Luego tenemos la clasificación de los residuos electrónicos, que son equipos dañados, electrónicos o eléctricos, descartados u obsoletos, enteros o en partes que consumen electricidad tanto de uso doméstico como comercial y que se consideran de manejo especial en concordancia con el decreto número 38.272S, según la Guía Técnica de Gestión Integral de Residuos. Entonces, de estos
hay de un 13 a un 60% de metales ferrosos, de 1 a un 7% de metales no ferrosos, como lo son el oro, el cobre, la plata, el litio, de un 9 a un 74% de diversos plásticos, de un 3 a 4% de vidrios, de un 6 a un 32% de otros. Y según la clasificación de Colombia, tenemos la línea gris, blanca y café. La gris es tecnología de información como lo son computadoras, impresoras, fotocopiadoras. La blanca son electrodomésticos como lavadoras, secadoras, cocina, refrigeradora. La café son equipos de entretenimiento como televisores, equipos de sonido, tabletas y celulares. En la Unión Europea se clasifica de forma diferente y es la que usamos en Costa Rica, que son electrodomésticos grandes, electrodomésticos pequeños, equipos de informática y telecomunicación, aparatos eléctricos de consumo y paneles fotovoltaicos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos de ocio, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras. Para gestionar estos productos, lo que se tiene que hacer es un acopio, se dan eventos en centros de recuperación, se reciben, ¿verdad? Luego se transportan a un centro de almacenaje donde se clasifican y se embalajan, luego se transportan a un desembalaje y valorización, se desarman, se clasifican por componentes, se descontaminan, se valorizan, se reciclan y luego se transportan a la exportación, donde se registran y se autoriza el movimiento de transformados según lo exige el convenio de Basilea, perdón. Costa Rica, por ejemplo, no permite que se importen residuos peligrosos, pero sí que se exporten. Eso es básicamente el convenio de Basilea con Costa Rica. Es curioso como, por ejemplo, en España, las tiendas de electrónicos tienen la obligación de recibir los residuos electrónicos de forma gratuita y llevarlos a un gestor autorizado. En Costa Rica no contamos con eso, pero bueno, podemos aprender de las buenas prácticas. Tenemos la jerarquía de gestión de residuos. Entonces, primeramente, lo que queremos pensar antes de consumir algo es lo necesito. De verdad lo necesito. Me voy a morir si no requiero de este producto. Entonces, si mi respuesta es sí, lo necesito, voy a pensar cuánto necesito de esto, porque quiero minimizar mi consumo. Luego, después de que lo tengo, por ejemplo, si es ropa, ¿qué tanto lo puedo reutilizar? Y luego, si puedo disponer de él de una forma adecuada, lo reciclo. Luego se recupera de forma energética. Esto es de las diversas tecnologías de las que hablaba al principio, que es que uno puede agarrar residuos, por ejemplo, que no se reciclan, residuos plásticos que no se reciclan, y convertirlos en combustible. Luego ya se disponen finalmente. Lo primero que voy a intentar hacer de forma más favorecedora es prevenir, minimizar lo que yo quiero hacer y ya finalmente es disponerlo de la forma que mejor yo tenga disponible, siendo esta primero reciclaje y después ya al camión municipal. Entonces acá tenemos R's que se tienen que incluir en nuestro estilo de vida actual para sobrellevar la crisis ambiental con la que estamos viviendo, que es reducir, reutilizar, reciclar, reforestar, respetar, rechazar, reeducar y reinventar. Reducir, como minimizar, es reducir todo aquello que genere residuos, especialmente los no valorizables. Si yo ya soy una persona que sé que le da pereza tratar los residuos plásticos y tengo la opción de comprarme una manzana a un paquete de chirulitos, sabiendo que la manzana es más nutritiva y el paquete de chirulitos tiene un paquete que voy a tener que disponer, va a dañar mi salud además del medio ambiente, entonces evidentemente debería preferir la manzana que no dejar residuos que se descompone fácilmente. Reutilizar, ya lo hablamos también.
reciclar, reforestar, muy importante. Si yo no soy de esas personas que se les da la agricultura, bueno, por lo menos hay campañas de reforestación en donde uno puede donar como $1, por ejemplo, y ya se planta un árbol. Respetar, em, respetar, tener en cuenta que hay que respetar al medio ambiente como a mí mismo. Rechazar todo aquello que yo no necesito, reeducar, porque desde hace poco venimos pensando que, por ejemplo, el agua es un recurso inagotable, pero bueno, tenemos que reeducarnos para entender que no, que esta es una crisis de verdad, que no es de mentiritas, que no es que estamos vacilando, que no es que queremos caer mal, que de verdad está sucediendo, entonces hay que reeducarnos, que tampoco es que es una moda, es que es lo necesario, debería ser normalizado, que colaborar con el ambiente sea como ir al colegio, como ir a la escuela, y reinventarnos, siempre buscar nuevas tecnologías y nuevas formas para poder tratar los residuos. ¿Y por qué es importante? Bueno, mitiga los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reduce la presión sobre los recursos naturales. Pero más que todo, tranquiliza la conciencia, de verdad. Bueno, mi mamá yo creo que está por aquí. Ella y yo empezamos, bueno, ella empezó a reciclar primero y la basura se redujo un montón, perdón, los residuos se redujeron un montón, y luego yo empecé a compostar y eso se redujo exageradamente un montón, o sea, de 2 bolsas que sacábamos a la semana, grandes, ¿verdad? Jardineras, sacábamos 2 bolsitas chiquititas así del súper. Se redujo más que la mitad, o sea, se redujo increíble. Y para reciclar lo que hay que tener es un espacio para poder acumular residuos, y para compostar lo que hay que tener es un pequeño espacio para destinar a utilizar acerrín, y los residuos que yo tenga. Es cierto que puede ser que haya un mal olor, pero no debería, si se hace de la manera adecuada. Tiene que ser como un 70% de acerrín, que eso lo regalan en los aserraderos. Y los residuos no debería emitir metano, que es el gas responsable de que todo huela mal, ¿verdad? Y tenemos también distintos centros de acopio, como lo son la UCR, recibe de vez en cuando campañas, o si no, la municipalidad también en el Parque Vargas recibe de vez en cuando. Se pueden hacer ecobloques, o también hay un señor en la bomba que recibe de todo tipo de plásticos. Si ocupan el contacto, me lo piden y yo se los paso. O también nos podemos involucrar en las redes sociales, en diferentes comunidades de gente que gestiona de forma responsable residuos. Entonces ellos fijos están informados de lugares donde se puedan disponer nuestros residuos para que los traten de la mejor forma. Y bueno, evidentemente hay que cuidar cómo nosotros disponemos de los residuos, porque entonces así cuidamos al medio ambiente. Y, o sea, nosotros no somos como Elon Musk como para decir me voy de esta tierra y me voy a vivir a Marte. Tenemos que cuidar porque aquí es donde vivimos, aquí es donde vamos a vivir por muchos más siglos. Ojalá que nos permita la Madre Tierra compartir con ella, pero tenemos que portarnos bien porque este es el gran regalo que nos dio Dios y hay que cuidarlo. Entonces hay que sacar el chance para ser responsable, para valorizar, limpiar y clasificar. Es aburrido, es tedioso, pero es que si no lo hacemos nosotros, va a pasar esto. Va a pasar que los residuos no se van a gestionar de la mejor forma y van a terminar en el medio ambiente. Fue increíble ver como en el Parque Nacional Corcovado
habían exagerada cantidad de residuos plásticos porque las corrientes lo tiran ahí y uno preguntaría, pero ¿por qué entonces no lo limpian? O sea, hacen campañas de limpieza exageradas también todas las semanas casi y todas las semanas vuelve otra vez la basura, más que todavía como plástico ligero, como lo son los Crocs o botellas plásticas que son como las que más flotan y van ahí una cantidad basta, así que se puede abrir una tienda de zapatos impares de Crocs que llegan flotando ahí. Em, y bueno, muchas gracias por su atención. También les quería mostrar que el Ministerio de Salud proporciona una lista de, eh, de agentes, de gestores de residuos autorizados. Entonces aquí podemos descargarlo, se puede ver en la página, me lo pueden pedir a mí, yo se los puedo pasar. Usted puede buscar, depende de donde, em, bueno, no está funcionando esto, pero se puede buscar aquí por provincia, por cantón, se tiene la dirección exacta. Tenemos todos los detalles de lo que, de lo, como lo disponen, digamos, si recolectan, si tienen transporte, si son de acopio, si valorizan, si exportan, si son em, todos los detalles, ¿verdad? Y el tipo de residuos que reciben, como todo, llantas, alimentos, colchones, etcétera. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Em, ¿Alguna duda o algún comentario que tengan? Estuvo muy bello. Sí, Fran. Bueno, estuvo muy bonita la presentación. El tema este de los residuos es muy complejo y bastante importante en realidad porque, bueno, a partir de ahora, no sé si vieron las noticias, pero creo que a partir de ahora ya no se va a llamar a la basura basura, ¿verdad? A partir de ahora hay como un marco ahí que dice que ahora llamemos residuos, porque decía que si usted llama a la basura así, va a ser más difícil, su mente juega un papel importante, entonces lo toma como algo cochino, ¿verdad? Como algo que usted no puede tocar o algo que le da asco. Entonces va a ser más difícil para la gente bajo esa mentalidad poder hacer algo por sus residuos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención al inicio de la presentación que mencionaste es que uno de los residuos que tiene más altos porcentajes a nivel del país era los orgánicos, ¿verdad? Y a veces uno pensará, pero bueno, son orgánicos, ¿verdad? Pero como mencionabas en una parte de la presentación, que más bien los orgánicos tienden a generar gases de efecto invernadero como metano, que es uno de los gases de efecto invernadero que más está afectando hoy en día, ¿verdad? La capa de ozono y demás. Entonces, mi pregunta es, qué sugieres como para poder darle un buen manejo o un manejo responsable, integral a esos residuos? Muchas gracias por su aporte, Fran. Sí, ahora se está intentando llamar residuos en vez de basura para cambiar esa mentalidad. Como lo veíamos al inicio, las imágenes, como dejar de ver la basura como basura, sino que son residuos que se tienen que limpiar y se valorizan. Em, y para, o sea, si uno ve, la mayor parte de los residuos son orgánicos. Y ya yo conozco personas que separan los orgánicos, pero que finalmente los disponen al camión municipal y me parece muy curioso. O sea, los separan solamente para que la basura no se llene de moscas o de gusanos en su casa, pero ya cuando pasa el camión, que se lo lleve. O sea, que vea a ver qué hace con eso. Lo que, lo que debería corresponder es que tengamos centros de compostaje municipales, pero como no se cuenta con eso, deberíamos nosotros intentar compostar. Es un proceso un poco tedioso al inicio,
porque como comentaba, puede ser que se hagan cucarachas o ratas, pero eso es si no se hace de la forma adecuada, o sea, de verdad compostar no debería dar plagas, lo que debería dar es satisfacción de que estoy haciendo las cosas bien, o sea, con un 70% de acerrín, un envase cerrado puede ser, o sea, usted no tiene que tener un super patio para hacerlo, los que tienen un super patio, pues bendecidos sean, pueden hacer uso de su espacio para ahí hacer un lugarcito para tener un montón de acerrín y residuos. Pero realmente lo mejor es tener un contenedor con huequitos, un contenedor semicerrado, digamos con tapa, pero que tenga huequitos para que se aireen em, y se pueda revolver todos los días o por lo menos día por medio o por lo menos así cada 5 días. O sea, es que yo también revuelvo mi basura, perdón, mis residuos em, acá por allá. Pero si yo tengo más que todo acerrín, pues no pasa nada, de verdad, no se llena de plagas. Y sí, Jessie. Gracias. No, era nada más comentar, por ejemplo, en la municipalidad de Curridabat se hizo campaña y todo aquel ciudadano que quería compostar se le daba como una especie de tómbola, ¿verdad? Y se ha dado gratis para que la gente se motive y haga su composta en casa. Creo que es una gran iniciativa ahora que usted decía que hay que imitar, ¿verdad? Los buenos hábitos. Muchas gracias por su aporte. Sí, bueno, permiso. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy buena y con mucha información importante. Solamente para hacer un comentario, tengo entendido que la municipalidad hace campañas todos los meses, ¿verdad? Al principio o sea, como la primera semana, para que nosotros podamos practicar, ¿verdad? Separar los residuos y todo, y ya luego los podamos llevar, pero disculpen, ya eso serían los residuos valorizables, sí, correcto, y entonces ya uno puede llevarlos a esas campañas. Eh, um, y tenía una pregunta con respecto al compostaje, que es una buena alternativa, eh, pero tengo entendido que hay ciertas cosas orgánicas que uno no puede meter en esa compostera, ¿verdad? Como por ejemplo carne, no sé si es cierto o será mentira, no sé si me puede corroborar la información. Sí, hay ciertas cosas que se dicen ser compostables, pero no son compostables en condiciones normales, como por ejemplo todos los envolturas que dicen compostable o las pajillas que dicen compostable, eso es mentira a nivel de casas, digamos, y es como lo que más la gente hace, o sea, es como la mayoría de composts que hay son caseros y las pajillas lo que se compostan es a condiciones industriales, como por ejemplo las carnes y los huesos o las conchas, por ejemplo, a la gente que le gusta comer ostras, eso sí va a durar un toque más que se descomponga. Digamos, triturado, fijo, funciona más. Si se echa, igual no es como que pasa la gran cosa. Es incluso mejor, o sea, eso va a quedar grabado, pero es incluso mejor buscar un charral y disponer ahí sus residuos orgánicos que se lo mande a los rellenos sanitarios, porque es que eso se mezcla con todo. En cambio, con un lote baldío alejado de toda la sociedad, usted intenta esparcirlo lo más posible y ahí se va a descomponer de una mejor forma. Pero realmente no pasa de gran cosa. Se puede hacer, si no lo quiere hacer, y por lo menos se lo puede dar a un perrito. Sí. Súper bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola. En realidad también quería comentar respecto a esta parte de compostaje porque, bueno, en algunas partes sí se ha avanzado mucho con lo que es la selección
de plásticos, cartón y demás, pero creo que esta parte de materia biodegradable podría llegar a ser bastante complicada. Entonces, en caso de que uno no cuente con un lugar para hacer compostaje, y como usted lo menciona, nada más como de dejarlo ahí en un lote o lo que sea, la emisión de metano, que en ese caso, el problema con los basureros y demás es por la mezcla que se va a estar dando y en sí esta generación de metano, pero igual se estaría generando en un lote baldío. Correcto, pero se descompone más rápido porque no está mezclado con agentes retardantes. Entonces se genera, pero se genera menos. Entonces, todo con objetivo y meta de reducir las emisiones. Está bien, muchas gracias. Pero igual, mentira, yo no dije eso. Es mejor solo compostar. Vean, pueden utilizar desde contenedores como estañones. A veces, y no sé, regalan las empresas de muelles, o si no, esto sí lo regalan bastante las empresas de muelles, que son como las tarimas, o si no, con estos envases de supermercado, que son como las cajas donde vienen las cervezas, ahí, y con alguna tapa ahí casera, o sea, no sé, se pueden idear de diversas formas algún lugar cerradillo para hacer compost. Sí se puede complicar en espacios cerrados, pero bueno, para los que tienen espacios abiertos, son bienvenidos a intentarlo, es divertido. Nadie más. Daríamos por concluida la charla. Muchas gracias por participar. Creo que mami tiene algo que decir. Dice que no le funciona el micrófono. Muchas gracias por la información, con mucho gusto. Muchas gracias por asistir y prestarme su preciado tiempo. Muchas gracias. Bueno, Gracias, buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, que descansen, que la pasen bien. Feliz inicio de semana. Y bueno, si ocupan algún otro consejo, me pueden contactar. Gracias.